Gracias, Marcelo. Un abrazo y empecemos invitando al Señor, al Espíritu Santo, para que nos acompañe en esta tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te sienten mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que quieres enseñarme, que me decida a practicarlas. Tu siervo escucha, habla, Señor, a mi alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, intercede por nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Una alegría enorme de poderlos ver, así sea por una pantalla, pero la alegría y la amistad siempre trascienden las fronteras. Creo que el Señor nos permite siempre estar unidos por medio de la Eucaristía, por medio de su gracia y nos permite mantener esta amistad que con muchos de ustedes he tenido la posibilidad de conocerlos a través de diferentes espacios, algunos que nos han visitado en Ecuador, en Mallorca, en las conversaciones, en el encuentro en Lima. Bueno, en fin, gracias a Dios siempre hemos tenido la posibilidad de ir haciendo más y más amigos y desde aquí también poder seguir haciendo más amigos es una posibilidad única, una gracia que el Señor nos da, un regalo de esos detalles que Él nos permite a través de esta amistad. Eh, Estoy muy honrado por poderme dirigir a ustedes, lo hago con toda humildad, pues me presento, para quienes no me conocen, soy Andrés Pueta Tefuel, tengo 35 años, soy médico de profesión, estoy casado, ya llevo 7 años de matrimonio con Mayrita, mi esposa, aunque 10 de novios también. Tenemos una hija, una pequeña que se llama Sofi, que tiene 2 años, 8 meses. Yo actualmente estoy residiendo en la ciudad de Tulcán, una ciudad pequeña en el Ecuador que está al norte del país, frontera con Colombia. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer mi cursillo en el año 2002, cuando tenía 16 años. Y desde aquí es como puedo contarles algunas de las cosas de cómo ha sido estos 19 años tratando de aprender y de descubrir aquello que el cursillo pretendía y que el Señor quería por medio del cursillo. Eh, bueno, este título, ¿no? Aprender a desaprender lo aprendido, cuando con José me contactó, que decíamos, bueno, el juego de palabras está bastante interesante y salió por sorpresa el título del tema, pero en realidad es que lo que vamos a procurar o que procuraré esta tarde es que un poco transmitir esta idea de cómo hemos ido descubriendo el camino en medio de este tiempo. Quizá siempre pensando en el título del rollo decía, quizá en todos lados siempre nos enseñan a aprender y me puse a pensar cómo se puede desaprender, ¿no? O lo difícil que puede enseñar a desaprender. Y bueno, ahí llegué a algunas conclusiones que se las iré compartiendo poco a poco. Bueno, yo recuerdo que leí en algún momento que a Eduardo, cuando en uno de sus documentos, que decía que no hay que decirles a las personas qué hacer, sino ayudarles a descubrir por sí mismas. Y por lo tanto, lo que yo procuraré hacer el día de hoy es transmitir cómo fue mi propio proceso de aprendizaje y descubrimiento y también en el proceso de cómo lo aprendido se pudo ir quizá conteniendo en este proceso de los años, ¿no? De ir descubriendo lo auténtico de los cursillos de cristiandad, ir descubriendo lo auténtico del carisma e intentando vivir, que sobre todo lo más importante, y bueno, quizá compartir estas vivencias, lo haré quizá compartiendo nuestros aciertos, nuestros errores, nuestras ideas y quizá puedan servir como referencia a alguien que esté viviendo o viva alguna experiencia similar. Y es que
aprender a desaprender lo aprendido es un poco más que un juego de palabras para mí. Es quizá una expresión informal y generalizada de lo que significó para muchos de nosotros el camino que hemos recorrido para descubrir el auténtico carisma de los cursillos de cristiandad. Y para ello hemos ido descubriendo poco a poco la verdad de las cosas. Y esta ha ido ocupando el sitial de otras ideas que las dábamos por verdades incuestionables. Y ahora sabemos que no lo son. Así que en realidad hemos aprendido a descubrir el camino de lo auténtico, a darle más importancia a lo verdadero. Y aunque hablamos de desaprender aquello que se aprendió sin ser verdad, esto en realidad, y esto puede ser algunas de las desviaciones, la verdad es que no se olvida, no se desaprende, sigue en nuestra mente, pero más bien sirve de una referencia para contrastar con lo auténtico, con lo fundacional, para seguir enriqueciendo el proceso de aprendizaje de lo que el Señor nos ha querido mostrar. Bueno, ahí hay una frase que dice, ¿no? Que quien no tenía y ahora tiene, valora más las cosas que siempre tuvo, porque tiene con qué comparar y esto es, valora más que quien siempre tuvo y esto es así, o sea, si una persona fue pobre y ahora ya no lo es, pues seguramente valora más que aquel que siempre fue rico, ¿no? Porque el que fue pobre y ahora no lo es, vivió las dos experiencias y puede contrastarlas y puede un poco compararlas. Hay un valor adicional en aquel que tuvo la opción de vivir las dos cosas. Y yo creo que eso también nos pasa mucho a nosotros acá, sobre todo en América Latina, quienes descubrimos unos cursillos de cristiandad distintos a lo que siempre pensamos que fue. Prácticamente hemos tenido esa oportunidad de poder tener dos experiencias distintas de vivir los cursillos y a la final nos hace, creo yo, valorar mucho lo que vamos descubriendo con el tiempo. En resumen, creo yo que no vamos a desaprender, sino vamos a seguir descubriendo y recorriendo el camino del auténtico, pero partiendo de lo verdadero y de lo germinal. Una de las cosas que a mí me cautivaron mucho desde el primer día en Cursillos fue la afirmación que nos dijeron los dirigentes en su momento de que el método propio de los cursillos de cristiandad es el mismo en todo el mundo. Y recuerdo que me lo decían con un énfasis, yo lo creí, ¿no? Que es el mismo en todo el mundo y que es el mismo en España, en Japón, en Estados Unidos, que el método no cambia. Y que es el mismo. Y este concepto a mí me parecía tan bonito, ¿no? Escuchar de que incluso nos decían, bueno, es lo mismo, es el mismo de colores, es lo mismo en todo lado. Y bueno, cuando yo iniciaba esto me parecía tan bonito, tan cautivador. Sin embargo, con el tiempo he ido descubriendo que a lo largo de los años han ido apareciendo cambios que se han ido convirtiendo en desviaciones y que han hecho que en muchos lugares los cursillos de cristiandad y la forma de entenderlos y llevarlos adelante no sea la misma. Es más, en algunos de los lugares que he tenido la posibilidad de recorrer, he descubierto que lo que nos une es quizá el nombre de muchos de los elementos y en otras cosas ni hasta eso, porque hasta el nombre a las cosas se han cambiado. Entonces, en muchas partes de mi país, donde yo hice el cursillo y también en América Latina y en el mundo, se han venido enseñando acerca de los cursillos de cristiandad. Se ha enseñado de su historia, de su mentalidad, de su esencia, su finalidad, del método. Y este aprendizaje lo tomamos como verdad absoluta desde el inicio, al menos cuando iniciábamos nuestro caminar, cuando iniciábamos nuestro cuarto día, recibimos una versión de quienes nos antecedieron, de los dirigentes en su momento, y una versión transmitida por tradición de generación en generación de dirigentes, ¿no? Y sustentada en la práctica del así lo aprendimos, el así se ha hecho siempre, siempre se ha hecho de la misma forma, y esto fue lo que recibimos. Al inicio de esto, entonces nosotros conocimos una versión de los cursillos de cristiandad, pero este aprendizaje lo recibimos con mucha ilusión en su momento, lo recibimos con entrega y espíritu de caridad, que es lo que se nos pide desde el primer momento en el cursillo. Y este espíritu de caridad también nos llevó a aceptar todo como una verdad absoluta, incuestionable. Y es que no teníamos por qué hacerlo, no teníamos por qué cuestionar lo que nos decían, pues en su momento lo que nos iban diciendo para nosotros era verdad. Amábamos y aún amamos al Señor, amamos a la iglesia y claro que también amábamos a los dirigentes que nos enseñaron lo que sabían porque también lo aprendieron así. Entonces, para nosotros esto era verdad, no había ninguna motivación de duda, confiábamos absolutamente en todo lo que nos venían diciendo y es así como nosotros aprendimos el inicio de los cursillos de cristiandad.
parafraseando a Eduardo, diríamos que habíamos estado desnudos toda la vida y ahora teníamos un traje nuevo. Veníamos de tratar de dejar este hombre viejo atrás para ser un hombre nuevo después del cursillo. Veníamos de este proceso de dejar nuestra vida en blanco y negro para tener una vida de colores ahora, y prácticamente pues veníamos de estar lejos del Señor, de ser un alejado para estar cerca de Él. Entonces, pues habíamos estado desnudos toda la vida y ahora nos habían dado un traje nuevo. Definitivamente era esto así, y el traje nuevo estaba bien porque era nuevo, y para estar desnudos pues esto era mucho mejor que no tenerlo. Entonces, para ese momento lo que me pasó, y bueno, yo hablo un poco en el plural porque este ha sido un camino y un peregrinar que gracias a Dios he tenido amigos para hacerlo en compañía. El descubrimiento de lo auténtico en el carisma fundacional ha sido un proceso de amistad para mí muy valioso, y mucho de lo que les estoy compartiendo ha sido una experiencia compartida, así que uso el plural por eso, ¿no? Entonces, sin embargo, en el inicio ignorábamos que dependiendo del lugar y el tiempo, la versión de los hechos, así como las premisas e ideas que se impartían, no eran las mismas. No era lo mismo en todo lugar, no era lo mismo lo que se enseñaba de contenido de cursillos en Ecuador que lo que se enseñaba en Miami o en Mallorca o en San Salvador. Es decir, variaban, y esto no era igual. Claro, desconocíamos que detrás de todo, incluso de las versiones intermedias que se presentaron como ideas germinales, sin serlo, porque esto es uno de los casos que pasa en América Latina, que hay lugares donde se pretenden ser los dueños de las ideas germinales de los cursillos sin serlo de verdad. Entonces, incluso detrás de todo esto, pues existen de verdad hechos fácticos y reales de cómo ocurrieron las cosas y que fueron configurando la forma en la que fueron pensados, diseñados y rezados los cursillos de cristiandad. ¿Cómo íbamos nosotros en un principio a intuir siquiera que en algún lugar o en algún momento se había cambiado la versión de la historia, de los hechos o de las ideas germinales? ¿Para qué se hubieran cambiado? No lo hubiéramos siquiera pensado, ni siquiera dudado. ¿Y qué se desprende de ahí? Que como sabemos, y como sabemos de esta historia, de estos hechos primeros, nacen las ideas también, las ideas germinales, las ideas fundacionales, y son las que marcan el rumbo. Y generar cambios y diferencias en estas ideas, pues también genera un cambio de rumbo. Y cuando hay un cambio de rumbo, simplemente terminamos en puntos distintos y no en el mismo lugar. Y esto es un poco lo que pienso yo que nos vino pasando a nosotros. Y es que ahí la frase completa, ¿no? De lo que dice que es muy difícil hacerle comprender a una persona que ha estado toda su vida desnuda que el traje que porta ahora está mal hecho. Y es que pienso yo que si siempre estuvimos desnudos y esta fue la única verdad que conocimos, este fue nuestro traje, pues la verdad, esto era lo mejor, y vivíamos y nos desvivíamos por esta realidad, vivíamos y nos desvivíamos por esto que habíamos aprendido, y lo habíamos aprendido de muchas formas que, bueno, poco en la parte que viene del rollo trataré de mostrarles algunas de las cosas que aprendimos y que eran nuestro traje nuevo, pero después lo difícil que fue ir viendo que el traje nuevo estaba mal confeccionado, ¿no? Y que teníamos que tener uno más a la medida. Entonces, para empezar todo esto, pues les quiero comentar un poco cuál fue mi propia vivencia y mi propio proceso en los cursillos. Pues como les dije, yo realicé mi cursillo en el año 2002, yo tenía 16 años de edad, y bueno, y quiero aclarar que yo era la excepción, ¿no? No es que en mi país se llevan a las personas a los 16 años de edad, al contrario, muy estrictos en el tema de la edad, mucha restricción en el tema de los jóvenes, y de igual manera fui una excepción, así como una excepción en el tema de que fui sin un padrino. A mí me mandaron al cursillo al que yo fui porque en la parroquia donde yo era catequista dijeron, bueno, manden 3 jóvenes, y entre esos dijeron, Andrés se va, y Andrés se fue. Entonces, yo ni siquiera sabía que iba a un cursillo, yo pensé que iba a una convivencia de algo de formación, pues en lo que andaba, catequesis, parroquia, y pensé que eso era todo. Entonces, cuando al llegar a mi cursillo de cristiandad, yo me quedé un poco fuera de lugar porque primero era la única persona con 16 años en ese grupo. Todas las personas mayores a mí allí, incluso no había tenido yo el proceso de un precursillo, así que no tenía ni idea de a dónde iba, al punto que llegamos al
mismo cursillo con mi papá, ¿no? Y mi papá ni siquiera tampoco sabía que iba a un cursillo. A mi papá lo invitó otra persona por otro lado y a mí me llevaron desde la parroquia por la catequesis. Entonces, incluso en casa salimos y yo pidiendo la bendición, él se iba por un lado, se iba a un encuentro de líderes que lo habían invitado y yo me iba a un encuentro de la parroquia. Al rato de llegar a subir al bus, nos encontrábamos mi papá y yo subiendo al mismo bus para ir al mismo cursillo. Entonces, fue un tema así, ¿no? Un tema en el que sin padrino, sin nada, pues, y con 16 años lanzado al agua. Sin embargo, tenía mucha inquietud. A mí me gustaron mucho los cursillos de cristiandad. Recuerdo que una de mis preguntas en el segundo o el tercer día del cursillo era al rector decirle, ¿y qué tengo que hacer para ser cursillista? O sea, yo quiero seguir en esto, ¿qué hago? Y bueno, decía, pues no tienes que hacer nada, tienes que seguir. Y bueno, entonces me pude involucrar en el día a día de los cursillos al punto de que rápidamente en ese mismo año siendo muy joven, formé parte del secretariado diocesano como parte de vocal de jóvenes. Cuando más o menos a los 17 años tuve que trasladarme a vivir a Quito para continuar con mis estudios de medicina. Y bueno, en Quito también me involucré con el movimiento de cursillos allí. Y bueno, rápidamente también fui parte del secretariado diocesano, también vocal de jóvenes, luego vocal de escuela de dirigentes y posterior presidente del secretariado. Y bueno, ahora, integrante y dirigente de varios equipos rectores, pero esto se los comparto porque quizá uno de mis primeros desvíos personales fue creer, al igual que como era un poco la onda en ese momento, que avanzar en este camino era ir haciendo carrera en los cursillos, ¿no? Es decir, que mientras más puestos vayamos ocupando, estábamos haciendo mejor las cosas y que llegar rápidamente a ser rector o rápidamente a ser presidente era algo sinónimo de estar haciendo bien tu trabajo como dirigente. Y por eso lo digo, creo que fue uno de mis primeros desvíos individuales y que, claro, era común y sigue siendo común en muchos lados. Entonces, pero también este recorrido temprano me permitió conocer tempranamente la forma en la que se llevaban los cursillos de cristiandad en mi país, sobre todo nosotros regidos por un libro que tenemos acá que se llama La legislación del movimiento de cursillos de cristiandad. Un libro que nos dice absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo, incluso el tema de los aportes, los grupos, el dinero, cuánto hay que pagar, qué requisitos hay que cumplir para esto, para lo otro, signo de una jerarquización de los secretariados y bueno, y secundario a este incluso el Ideas Fundamentales 2, ¿no? Es decir, lo que en muchos lados quizá el Ideas Fundamentales 2 era el tema de referencia, pues acá era primero la legislación y luego el Ideas Fundamentales 2, al punto que si había contradicción entre los dos, el que se marcaba era el de la legislación. Bueno, entonces siempre tuve la inquietud y lo que me llevó a explorar varias iniciativas. Entonces, en ese contexto de conocer mi movimiento, la legislación, el Ideas 2, pues bueno, siempre tuvimos la idea de crear iniciativas, claro, con la mejor de las intenciones e ideológicamente ajustadas a lo que creíamos correcto en ese momento, a lo que habíamos aprendido y que con el tiempo se descubriría que estábamos pues desacertados, que estábamos fuera de lugar, pero que se enmarcaba dentro de lo que correspondía al tema de trabajo de núcleos ambientales, núcleos de cristianos en los ambientes, el tema de irnos adaptando a los tiempos, las inculturizaciones y, bueno, y tantas cosas más que se dicen y se enseñan. Entonces, recuerdo que en la primera etapa, como yo estaba más joven, ¿no? Entonces empezamos a organizar campamentos para jóvenes como parte de los precursillos. Entonces reuníamos un grupo de jóvenes, nos íbamos por allá unos 3 días, hacíamos unos campamentos y eso para nosotros era el precursillo. El que ya había vivido el campamento podía ir al cursillo de cristiandad y claro, como yo era joven y había vivido mi cursillo joven, pues yo me peleaba con todos porque me lleven a más jóvenes al cursillo y yo decía, pues ya los tengo precursillados porque eran parte de mis grupos de campamentos y cosas como estas, ¿no? Eh, Organizamos cursillos de jóvenes, solo para jóvenes, cursillos de señoritas, solo para señoritas, diferentes a los cursillos regulares, adaptados al tema del lenguaje juvenil. Bueno, armamos una red de grupos juveniles en el postcursillo con la finalidad de dar un enfoque juvenil que facilite la perseverancia en el cuarto día, ultrellas de jóvenes locales y nacionales. Bueno, todas estas acciones se veían con buenos ojos. Obviamente lo hacíamos pensando que era lo mejor en su momento, ¿no? Y claro, aún no
sabíamos nada sobre lo esencial, ¿no? El tema del cursillo más bien era el tema de cómo hacer las cosas, cómo lograr masificar los cursillos, cómo lograr que la gente se quede, cómo tener candidatos, o sea, respondían un poco a estas respuestas, pero desconociendo mucho de las ideas fundacionales que tenían los cursillos. Pero esto era nuestra verdad y no había quien nos lo pueda decir lo contrario. O sea, si por ahí alguna vez recuerdo en algún secretariado nacional, un sacerdote me dijo que los jóvenes no estamos para los cursillos, no me acuerdo qué tanto le dije. Entonces lo defendíamos a capa y espada, era nuestra verdad. Y todas estas acciones se veían con buenos ojos por los dirigentes en su momento, tanto del secretariado local como del secretariado nacional. Al punto que tuve la posibilidad de que me invitaran a Perú. La primera vez que pude estar en Perú fue en un encuentro bolivariano en la ciudad de Trujillo, en la tierra, en el país, en Perú, en la tierra de Techi, y pude ir a Perú, pero fue por una invitación del grupo latinoamericano de cursillos de cristiandad, que había visitado mi país, había visto la experiencia que habíamos tenido con los jóvenes y me llevaron como invitado para que pueda compartir en este encuentro un poco las experiencias que nosotros habíamos vivido en el Ecuador, como para que pudieran ser emuladas en otras zonas o en otros países, con la finalidad de fortalecer el trabajo de los cursillos de cristiandad en los jóvenes. Entonces, un poco así se dieron las cosas y bueno, pues recuerdo un encuentro que lo recuerdo mucho, fue la primera vez que salía yo del país por algo de cursillos y bueno, paradójicamente fue la primera vez que escuché de FEBA, fue en mi vida, ¿no? Y lo escuché en este encuentro de Trujillo y por ahí digo paradójicamente porque por ahí empiezan las cosas a cambiar. Bueno, al final al encuentro, compartí lo que debí decir y bueno, al final seguimos haciendo esto por mucho tiempo. Pasó que después a mí me encargaron, por el trabajo que veníamos haciendo con los jóvenes, nos habíamos visibilizado con los dirigentes y me encargaron la vocalía de escuela de dirigentes. En Ecuador no funcionan las dos estructuras operativas como tal, es decir, el secretariado y la escuela, sino que más bien la escuela es una vocalía del secretariado y el secretariado es una superestructura que abarca todo. Entonces, me encargaron ser parte como vocal de la escuela de dirigentes en el secretariado. Y bueno, cuando ya me encargaron esto, pues me fui alejando del trabajo con los jóvenes, a pesar de que tenía 25 años nada más, pero me fui alejando del trabajo que tenía con los jóvenes para enfocarme más en el tema de la escuela y surgía la inquietud de encontrar nuevas estrategias. ¿Cuál era la realidad que vivíamos en la escuela en ese momento? Pues bueno, eran unas escuelas más bien de formación, donde no era una escuela donde confluyen los dirigentes y se la pasan pensando en cómo hacer mejor las cosas. Era un lugar donde iban los nuevos cursillistas, donde les enseñábamos, o mejor dicho, les adoctrinábamos, les decíamos cómo se hacen las cosas y ellos tenían que salir a repetirlas y hacerlas como nosotros les habíamos dicho. Entonces, obviamente, este modelo tendía al desgaste, es decir, empezaban 40, se armaban unos módulos, unos pensums a manera de escuela mismo, de universidad, y el que terminaba al final se llevaba un diploma, bueno, en fin, ¿no? Entonces, pues lo que surgía en esto era que nuestro objetivo en ese momento era que la gente asista, que la gente asista, que la gente participe, que se quede, que si empezábamos el ciclo de formación con 40, pues terminemos con 40, porque empezábamos con 40 y terminábamos con 5, porque a la final solo era un tema de formación y no un tema de corresponsabilidad del dirigente sobre el día a día de los cursillos. Entonces, era muy difícil sostenerlo. Entonces, ante el fracaso de todas las estrategias que dirigentes que nos precedieron ahí lo habían intentado y nosotros también lo habíamos intentado, pues una cosa que siempre me caracterizó en su momento fue ser inquieto, es decir, siempre andar buscando nuevas iniciativas de cómo hacer que las cosas funcionen. Y bueno, seguíamos buscando estrategias para que la gente vaya a la escuela, se quede en la escuela y no se vaya. Entonces, y resulta que intentábamos, fracasaba, porque el resultado siempre era el mismo y era una realidad, y hasta ahora es una realidad repetida en muchas partes del Ecuador, porque a la final se inicia la escuela, se da el PEMSUM, se les empieza a enseñar, pero al final se terminan yendo, claro, porque la escuela no tiene la naturaleza, ni la esencia, ni lo que debe ser una escuela de dirigentes, sino más bien son eventos de formación. Al final de todo esto, cuando ya en este trabajo que empecé a hacer en la escuela, y ante el fracaso de tantas ideas, pues
se nos ocurrió a un grupo de personas, bueno, armar un grupo permanente de estudio, unas 8 personas, dirigentes, no jóvenes ya, ahí estábamos de todo un poco, y prácticamente hacer un grupo de estudio para ir encontrando la mejor forma de, primero, transmitir las ideas, lo que íbamos a enseñar en los eventos de formación, porque eso se mantenía, y en este proceso de ir estudiando, fuimos encontrando cosas, ¿no? Fuimos encontrando cosas que no nos las esperábamos, porque empezamos a buscar literatura por internet fuera de estos 2 libros que les mencioné, y en la búsqueda en internet nos empezaron a salir un montón de cosas. Y bueno, lo que estábamos buscando en realidad, ¿qué era lo que estábamos buscando? Eran estrategias exitosas que se estén realizando en otros países para que la ultrella vaya bien, la escuela vaya bien, y que pudiéramos replicarlas en Quito. Eso era lo que buscábamos en realidad. Por esos mismos días, ya estamos hablando de 2008, por esos mismos días nos enteramos de la muerte de un tal Eduardo Boni, ¿no? Bueno, yo era parte del secretariado y un sacerdote que nos dirigía, un sacerdote que era español de Madrid, bueno, dijo, bueno, les informo que hoy ha fallecido Eduardo Bonín, él fue el rector del primer cursillo. Pues no habíamos escuchado mucho de este Eduardo Bonín, así que oramos un Padre Nuestro por él y seguimos trabajando sin mayor relevancia. No habíamos escuchado hablar de él con frecuencia, más allá de alguna referencia en algún rollo sobre el primer cursillo, sobre todo la referencia del cursillo de San Honorato, que al amanecer no estaba oscuro y florecieron y los arcoíris y el de colores y cantaron de colores y bla, bla, bla. Fue la referencia que nosotros teníamos en su momento. Entonces, más allá de que rectoró el primer cursillo, no habíamos oído de él. Sin embargo, nuestra búsqueda, que ya habíamos iniciado para encontrar buenas experiencias, fue confluyendo por obra del Señor, ¿no? Por obra del Señor, fue confluyendo en, en, en el pensamiento de cómo habían sido pensados los cursillos, cómo habían sido diseñados, cómo habían sido rezados, es decir, fue confluyendo en el pensamiento de Eduardo Bonín. Fuimos descubriendo cómo se pensó y cómo se diseñó la escuela, la ultrella, las reuniones de grupo, los cursillos, el precursillo, los alejados, y bueno, y tantas cosas que empezaron a ser un pequeño cortocircuito para nosotros, ¿no? Porque lo que íbamos descubriendo no calaba con lo que habíamos ya no solo aprendido, sino enseñado. Porque ese es el otro tema, ¿no? Una cosa es que uno aprenda y diga, ah, no, aprendí mal y ahora lo corrijo. Pero otra cosa es que uno lo haya aprendido, lo haya enseñado, lo haya dicho por varios años, esta es la verdad, y después encuentre algo que resulta que no es tan verdad. Entonces, eso empezó a ser cortocircuitos. Bueno, yo ventajosamente digo, tenía la mente más abierta, pero muchos de los que estaban a mi alrededor, eso fue un poco más duro, ¿no? Tuvo un poco más de tiempo y ya les contaré cómo pasó, pero bueno. Entonces, en este pensamiento que habían pasado los cursillos, bueno, lo fuimos descubriendo y luego ya nos fuimos metiendo en el tema de su obra, en el tema del pensamiento, de su obra literaria, sus fichas de mentalidad. Y bueno, y con el tiempo fuimos conociendo hasta sus amigos, ¿no? Los amigos de Eduardo. Y bueno, y por aquí empezó el inicio de nuestros problemas, ¿no? Éramos felices hasta ese momento y luego empezaron los líos. Bueno, ahora somos más felices, pero fue cuando empezó un poco ya el verdadero meollo del asunto de qué es lo que estábamos descubriendo versus lo que siempre habíamos dado por verdad y por cierto. Entonces, ahí yo creo que por ahí se empieza, ¿no? Esta aseveración que, ¿no? Que la verdad tarde o temprano flota por sí misma y no necesita flotadores. Yo creo que esto es absoluto y nos pasó a nosotros porque nos fue apareciendo la verdad sin flotadores, es decir, no tuvo que haber un intermediario, no tuvo que haber alguien que diga, alguien a quien le culpemos que en Ecuador entró el carisma fundacional porque fue tal persona ahí a decirlo, no. En Ecuador surgió como fruto de la curiosidad y de la inquietud de los dirigentes de la escuela de Quito en su momento. Y esta inquietud que surgió, pues fue también el Señor y el Espíritu Santo que nos fueron guiando para que en la búsqueda de encontrar mejores alternativas de cómo hacer las cosas, vayamos confluyendo en aquello que el Espíritu Santo inspiró desde el principio. Y la verdad fue saliendo sola, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí viene un tema que quizá ya es un tema ya del toque personal. Y bueno, como médico, yo me he acostumbrado a creer únicamente en aquello que puedo comprobar, ¿no? En esto que nosotros llamamos la evidencia científica, ¿no? Es decir, aquello que tiene evidencia, pues es bueno, y esto que no tiene evidencia, pues lo vamos dejando a un lado, ¿no? A las referencias literarias, es decir, a sostener nuestros argumentos con fuentes, ¿no? Con fuentes y acciones que demuestren eficacia. Eso es un poco nuestra formación y creo que eso influyó mucho en mí para que cuando empecé a notar que el Ideas Fundamentales 2 entraba en contraposición con varios otros temas, no se diga, esta legislación con varias otras literaturas, y cuando me puse a verificar qué libro era más antiguo, qué libro tuvo no sé qué libro estuvo en donde inició todo y qué libro fue hecho en Guayaquil, por ejemplo, pues ya me surgía una duda a mí, ¿no? Decía, bueno, a ver, aquí tengo un libro hecho en Mallorca, firmado por el primer rector del 49, porque es lo que yo pensaba hasta ese momento, y acá tengo un libro hecho, firmado por tres, cuatro, cinco sacerdotes, firmado en Guayaquil en 1999. Entonces empecé a razonarlo, a investigarlo, a entrarme en la historia, empecé a hacer ese trabajito de ir a la historia documental de cada cosa y bueno, pues me empezaron a salir un sinnúmero de publicaciones, ¿no? Que la historia en memoria de los cursillos, la historia de un carisma, la literatura también, que el testamento espiritual, estos libros también que publicó Luis Reyes también, sobre todo contrastes y coincidencias de las ideas fundamentales con las ideas fundacionales, el tema bueno, y así varias cosas. Para ese momento salió ya se había publicado el estudio del carisma del organismo mundial, cuando estaba al frente de esto Juan Ruiz, y bueno, pero para cuando estábamos nosotros en este relajo, ya el organismo mundial estaba en Australia. Y bueno, me llevaron, todos estos puntos contradictorios nos llevaron a confrontarnos con lo que habíamos conocido siempre como verdad y nos llevó a indagar más con este grupo de amigos y bueno, quizá nuestras reuniones muchas veces era reunirnos, leer, encontrar cosas y decir, pero esto no cuadra, nada, entonces ni el uno ni el otro está diciendo la verdad, vámonos a leer más y volvemos la siguiente semana y tenemos más información. Y claro, y volvíamos la siguiente semana y teníamos más información y más información y más información al punto que nuestra cabeza iba así, ¿no? Y nosotros íbamos con toda esa preocupación. Recuerdo que una de las cosas que me pareció a mí, se los contaré con más detalle en la reunión de grupo, pero leía una reunión de grupo que nunca la había hecho yo en mi vida, como la leía en los documentos ya con ideas fundacionales. Nunca había hecho yo en mi vida una reunión de grupo así. Y recuerdo que estábamos con dos amigos más y les dije, y los dos éramos de grupos distintos. Y les dije, miren, pero esto así no lo hemos hecho. Y me dijo, y uno de ellos dijo, pues hagámosla. Veamos cómo es, o sea, intentemos hacerla, pongamos la prueba y vemos si es buena. Y bueno, iniciamos esa reunión de grupo y pues hasta ahora ha sido parte esencial de lo que marcó mi verdadero cuarto día después en este tema de descubrir una reunión de grupo genuina, auténtica, simple y natural, ¿no? Que a lo que teníamos acostumbrados. Entonces, prácticamente así fue el inicio de todo esto, ¿no? Ir, descubrir, leer, confrontarnos, pero ahí tuvimos, y lo hablo ya como grupo, varias dificultades que pudimos verlas, ¿no? Había quien se resistía, quien consultaba con otros dirigentes para ver si lo que estábamos diciendo era verdad, quien fue a buscar más libros para contradecirnos y en lo que fueron a buscar más libros encontraban más cosas que afirmaban lo que decíamos. Uno también tenía mucho temor de plantear muy abiertamente esto que leía porque tenía miedo de ser desacreditado, ¿no? Yo recuerdo que en una reunión, en la primera reunión que yo planteé algunas de las ideas ya fundacionales, aún no había tenido contacto con nadie fuera de Ecuador sobre carisma fundacional. Recuerdo que después de esa reunión en una escuela de dirigentes, a la semana me llamaron al secretariado y me sentaron como en el banquillo de los acusados. Al frente estaba el asesor espiritual, el presidente y la vicepresidenta. Y recuerdo que yo les llevaba algunos libros, algunas impresiones de las cosas por las que yo aseveré algunas cosas. Y recuerdo que mis hojas las mandaban a volar por los aires, ¿no? Y me decían, pero si eres un niño en pañales para venirnos a decir que estamos equivocados. Y bueno, y lo hice con todo el respeto y con toda la educación.
pero al final, bueno, así pasó. Pero bueno, el desenlace de eso es que el sacerdote que dirigió esa reunión, pues luego también descubrió el carisma fundacional y nos apoyó muchísimo cuando yo ya fui presidente y fue parte de de los pocos sacerdotes en Ecuador que descubrieron el carisma fundacional, lo defendieron, lo empujaron, lo impulsaron y nos ayudaron mucho. Lamentablemente, el amigo al que les hago referencia falleció hace un par de años, pero uno de los sacerdotes a los que más estima le guardo y agradecimiento porque partimos de esto, ¿no? De este hecho de confrontar ideas, pero al final él era un hombre muy estudioso, sacerdote, por cierto también era médico y psiquiatra, ¿no? Entonces tuvo la posibilidad de ir y descubrir aquellas cosas por sí mismo que nosotros las decíamos y al final nos apoyó mucho. Bueno, entonces en ese contexto, yo creo que puedo decir ahora cuáles fueron algunos de los elementos que creo yo que contribuyeron para poder descubrir esto, ¿no? O sea, y no digo desaprender, sino más bien ir aprendiendo o descubriendo lo auténtico para ir reenfocando el caminar. Yo siento, y lo digo de verdad, que mi verdadera vivencia como cursillista o que intento ser un cristiano más auténtico desde que descubrí el carisma fundacional que antes de hacerlo. Y si bien es cierto, el evangelio no ha cambiado, es el mismo, pero cambia mucho el enfoque y el que te digan qué hacer frente a que hagas lo que realmente puedes dar. Creo que para llegar a ese punto de descubrir y sin que lo que hayamos aprendido y como les dije, incluso enseñado equivocadamente, se requieren muchas cosas. Y creo que el primer tema que se requiere es humildad. Creo que la humildad es quizá el factor determinante en esto. Recuerdo haber leído esta frase, ¿no? De que nuestro movimiento precisa de personas que sepan creer, pues ya tenemos a muchas que creen saber. Y creo que eso fue lo primero que nos pasó y lo primero que tuvimos que enfrentar, porque necesitábamos de personas que sepan creer que aquello que el Espíritu Santo lo había inspirado, así como estaba, simple, natural, sencillo, ameno, fresco, ¿no? El Evangelio en el sentido común era eficaz y era lo mejor para el objetivo, para la finalidad que nos habíamos planteado, pero nos encontramos con esto, ¿no? Con muchas, y nosotros también lo fuimos en un momento, ¿no? Personas que creemos saber, que creíamos saber, sabérnoslas todas, ¿no? Ser ya, o sea, habíamos sido presidentes, rectores, vocales de escuela, rollistas, es decir, a nosotros no nos iban a venir a enseñar con un par de panfletos por ahí lo que debemos hacer. Mi reunión de grupo, y recuerdo, las reuniones de grupo ya conformadas por 20, 30 años, pues siempre han sido así, no las vamos a cambiar. Bueno, y no es que nunca se pidió que se cambien, jamás, pero empezaron simplemente a enseñarse cosas distintas. Entonces, este creer saber fue una de las cosas que más duro nos tocó vencer en nosotros mismos primero, porque se requería una dosis de humildad importante para decir, bueno, y quizá o sea, llegar a la pregunta, ¿y si lo que sé no es la verdad absoluta? Entonces, algo que yo me dije en ese momento, les dije a mis amigos de la escuela en ese momento y lo digo hasta ahora es, por favor, no me crean nada a mí. Si no me creen, vayan, busquen, lean y encuentren. Y luego me dirán si dije la verdad o si mentí, pero no me crean. Y a la final eso es un poco lo que buscábamos, ¿no? Gente que sepa creer es lo que necesitábamos, creer en esto, en lo natural y en lo sencillo del carisma. Pero es que en un país donde nunca habíamos vivido esto, era muy difícil creerlo, porque no teníamos una experiencia real para poderla contrastar. Entonces, simplemente habíamos aprendido y de alguna manera hacer las cosas y de esa manera que ya estaba hasta fijada en esta, que les decía, la legislación, ¿no? O sea, ya queda en esta, pues para nosotros ya era una camisa de fuerza y pues era lo que se tenía que hacer y punto. Entonces, la humildad creo que es un factor determinante en aquellos que quieren redescubrir o descubrir algo que fue diseñado y inspirado
que mejor dicho, que fue inspirado por el Espíritu Santo y que prácticamente el Espíritu Santo lo sabemos, no se equivoca, ¿no? Sino que le hemos puesto adornos en los años y no me atrevo a decir exactamente cuántos adornos hay porque son un sinnúmero de ellos, pero en cada lugar y en cada tiempo han aparecido y han hecho que el movimiento no sea muy similar a esto que es lo auténtico y lo genuino. También creo que el otro tema indispensable es mantener una inquietud latente y un sentido de búsqueda. Es decir, una de las características de los primeros en cursillos de cristiandad era esto, ¿no? O sea, eran unos jóvenes inquietos. Yo recuerdo haber leído mucho de la historia porque como joven buscaba mucho justificar todas las cosas que venía haciendo, ¿no? Entonces había un tema de inquietud y yo creo que eso es importante, ¿no? Mantener siempre una inquietud y un sentido de búsqueda para decir, bueno, si esto no está lleno por el Señor, está lleno por algo más y hay que tener esa inquietud para saber qué lo está llenando y qué le está quitando el espacio al Señor, porque cuando uno se da cuenta de que algo no tiene el espacio que el Señor necesita, entonces algo no va bien, ¿no? Un ejemplo de esto, muchas veces queremos llenar la Ultrella y nos pasaba, y hasta ahora lo veo, con obras de teatro, con temas de temas musicales, con temas de grandes exposiciones sobre ciertos temas y una secuencia de un pensum para seguir en la Ultrella. Y bueno, y la pregunta es, ¿y por qué nos hemos inventado todo esto? Y es que la respuesta es, nos hemos inventado todo esto porque hemos buscado la forma de que la gente se quede y siente una Ultrella viva, alegre y festiva. Pero entonces, ¿por qué tuvimos que recurrir a eso? Porque faltaba algo esencial. Y eso esencial es lo que nosotros lo descubrimos después. Faltaba amistad, faltaba la importancia por la persona, ¿no? Y faltaba que esté centrada en Cristo, pero en ese Cristo vivo y normal, en ese Cristo que puedo encontrar en mi amigo, en ese Cristo que puedo encontrar y que el solo hecho de vernos y abrazarnos es una fiesta. Entonces, todo esto, el no verlo, ¿no? El no verlo nos llevó a buscar otras cosas, ¿no? Esto de que a dónde miras que no admiras. Y claro, el no mirar esto, el no admirar esto nos terminó viendo otras cosas y eso nos llevó a otros lados. También no perder la ilusión, la entrega y el espíritu de caridad. Es que hay que seguir manteniendo la ilusión para poderla transmitir. Es que esto del carisma, creo yo, se contagia de persona a persona por la actitud, por la vida, por el abrazo, por el saludo, por la forma, por los ojos, por la mirada. Es un tema que esto es un tema como el COVID, ¿no? Uno ni siquiera sabe por dónde va a llegar y el rato menos pensado ha llegado. Entonces, un tema de un contagio y que alguien diga, bueno, no me acerco a este porque este me contagia. Y bueno, pues acá que sea lo contrario, me acerco a este porque este me contagia y que debe contagiarse ilusión, entrega y espíritu de caridad. Y pienso yo también que todo esto también va parte de mantener vivo y centrado el tema del trípode, ¿no? Esta vivencia de la piedad como esta posibilidad de una amistad y un amor con el Señor que se vive con valentía, con normalidad y naturalidad en la vida, el estudio como una posibilidad de seguir investigando, leyendo, o sea, de seguir creciendo y no como una formación en molde, ¿no? Y la acción como esta posibilidad de ir construyendo el reino de Dios desde ahora y desde uno mismo, por donde uno va, en lugar de una acción direccionada por una torre de mando que me diga dónde estar. Eh, Al final, creo que este es el contexto de cómo llegamos al punto de ir descubriendo nuevas realidades. En un proceso duro hay amigos y amigas que les costó quizá 2 años empezar a abrir su mente, otros nos costó menos, otros más. Y bueno, al final estamos hoy un grupo que nos seguimos reuniendo, que seguimos compartiendo, que seguimos intentando vivir el amor de Cristo en la amistad. Y esto es otra cosa que cambió y es que ahí viene quizá lo más importante. Ahora, ¿qué fue lo que descubrimos versus a qué teníamos, ¿no? Y bueno, pues habíamos tenido un movimiento cuya formación nos decía, bueno, que era importante primero que todo, bueno, claro, Cristo como siempre, pero era importante
el que seas líder, o sea, líder. Importaba más el personaje que la persona, porque incluso si uno lee estos criterios de selección, es muy claro, ¿no? O sea, nos orientan a buscar líderes sociales, políticos, ambientales, y no quizá, no quizá con los criterios de vertebración de ideas del tema de quién puede influenciar a más, sino quizá la idea de darle por el personaje una importancia al movimiento, olvidando de que el único gran personaje que le da importancia al movimiento es Cristo y no las personas que por el cargo que ostenten puedan estar allí. Eh, Pasar de esto, de esta importancia del personaje a la importancia por la persona, para nosotros fue un cambio de 160 grados, ¿no? El tema de la importancia de lo eclesial versus la importancia de Cristo, si bien es cierto, no se contraponen, pero el enfoque de un Cristo vivo, natural y cercano, vivo, normal y cercano, es muy distinto a este compromiso que nos enseñaron por tantos años de que Dios lo que quiere de ti es que vayas a tal lugar. Dios lo que quiere de ti es que hagas esto. Entonces había gente que sabía ya lo que Dios quería de uno y uno ni lo sabía. Entonces este espacio de que Cristo vivo, normal y cercano nos permite en realidad descubrir por los tres encuentros qué es lo que el Señor quiere de mí para hacer lo que el Señor quiere y no lo que las personas quieren. ¿No? Y el tema de los núcleos ambientales, y fue ir cambiando, que en Ecuador aún tenemos mucho de esto, bueno, sigue en todo el país, porque en realidad nosotros somos una minoría, pero el tema de que los núcleos ambientales, ¿no? Es decir, de ir a un lugar que se reúnan porque son miembros de un banco, de una empresa, los 5 cursillistas y bueno, ahí hagan de pronto la misa en la fiesta de la empresa. Y es que vamos descubriendo frente a esto que lo más eficaz no es esto, porque uno puede hacer la misa en la fiesta de la empresa, pero a la final no es que llegamos con la eficacia como se llega con la amistad a través de persona a persona y que los ambientes están construidos por personas y que tenemos que empezar por la persona. Entonces, y tenemos que hacer por la persona por medio de la amistad y que si esta persona no quiere ir a un cursillo, pues sigue siendo mi amigo y no por eso lo dejo y que la mejor forma de hacer un precursillo con los demás es la propia vivencia del postcursillo y del cuarto día, con naturalidad en mi metro cuadrado móvil. Entonces, esto es un poco distinto a una estructura que nos habíamos tenido y bueno, entender todo esto ha sido un cambio de chip que se lo realiza en la medida que tenemos ya con qué vivir y con qué contrastar. Ahora es mucho más fácil hablarlo porque ya hemos vivido una reunión de grupo, ya hemos hecho un precursillo, ya hemos hecho un cursillo como fue diseñado, ya hemos vivido el tiempo del postcursillo y estamos intentando vivir el carisma y es más fácil verlo frente a lo que teníamos. Pero qué difícil fue en su momento y qué difícil puede ser si alguien está atravesando eso, de entender y de comprender que a la final no es que decimos que lo que teníamos antes, y quiero ser muy claro en esto, no afirmo que lo que teníamos antes es malo, en lo absoluto, no es que es malo, simplemente que creo firmemente que lo auténtico es más eficaz, llega más rápido al resultado, tiene mejores resultados con la gracia del Señor porque lo simplifica. En relación al precursillo, por ejemplo, ¿qué tanto nos pudo haber costado cambiar de lo que les decía, requisitos de líderes, personajes y unos criterios de selección que creo que a duras penas el rector los reunía para poder ir a un cursillo, a cambiar por la opción por los alejados, donde cualquier hombre y mujer que tenga la edad que tenga, mientras tenga personalidad, es decir, la capacidad de convicción, de decisión y de constancia, pueda vivir la experiencia de un cursillo de cristiandad? Y que esto es lo más importante, a los alejados no los vamos a encontrar con requisitos de monaguillos, a los alejados los encontramos alejados y por ende la opción de los cursillos sigue siendo una opción para ellos. Y una cosa más, que a los alejados no podemos llegar por una evangelización barrial o por un mensaje radial. A los alejados llegamos de persona a persona por medio de la amistad, por medio de la naturalidad también, porque si somos cristianos no naturales, sino más bien extranaturales, ¿no? Muy piadositos o muy idos para el un extremo, pues el alejado
alejado también nos huye, ¿no? Porque representamos aquello de lo que está huyendo y tenemos que ser aquello a lo que él aspira y eso se lo logra desde la naturalidad y de la persona a la persona. El cursillo, pues otra cosa también, hemos tenido que pasar del cursillo y de comprender el cursillo como una estructura. Les cuento que en mi cursillo a mí me sorprendía que los rollistas aparecían de un rato para otro, los rollistas pasaban como incógnitos en el cursillo, ¿no? No podíamos saber quién eran los rollistas, solo al rector lo conocíamos. Los rollistas eran incógnitos y eran parte de la decuria y se hacían pasar por un cursillista más. Y el rato del rollo aparecían vestidos con todas sus galas, con un traje formal y daban un rollo espectacular. Entonces, nosotros nos sorprendíamos y además, wow, pero era el que estaba aquí. Sí, y bueno, al final pasaba algo hasta por el engaño, ¿no? Y esto era quizá cosas que se fueron desmontando después, cuando entendemos la naturalidad, la importancia de la persona, lo importante de ser auténtico, de ser amigo y el trabajo real que los dirigentes tienen que hacer incluso antes del cursillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede hacer este tipo de estrategias, bueno, no digo no se puede, no es muy eficaz hacer este tipo de estrategias cuando lo que busco es otra finalidad. De un cursillo en el que no podíamos, muy rígido, ¿no? Rollo tras rollo, no había mucho espacio para cosas por el lugar, porque acá en Tulcán había una palabrita un poquito odiosa que ya la han quitado, ¿no? Que éramos cristianos de élite, ¿no? Entonces había una élite, un elitismo y que bueno, ya poco a poco ha ido cayendo en desuso, menos mal, pero eso llevaba a otro tipo de comportamiento y bueno, y cambiar a un cursillo más dinámico. La fiesta en el aire la descubrimos cuando descubrimos el carisma fundacional, no hacíamos fiesta en el aire, o sea, imagínense la tristeza de las noches de los sábados sin fiesta en el aire. Entonces, ya con el tiempo, en los últimos años que estuvimos en el secretariado en Quito, pudimos hacer algunos cursillos ya con fiesta en el aire, ya con un partido de fútbol para amenizar un poco, es decir, ya pudimos darle un espacio más natural al cursillo y más dinámico que nos hizo comprender que estábamos en otra realidad, ¿no? Los rollos ya con un enfoque no dirigidos hacia lo que queremos que la gente sea, sino para ayudarles a descubrir lo que deben ser. Y bueno, yo leía en el Testamento Espiritual, ayer leía el Testamento Espiritual con la finalidad de captar más ideas para el rollo y leía que Eduardo narra, ¿no? Dice, en algunos países, dice, se hacen unas cartas por personas desconocidas que se envían a los cursillistas para que en esos mensajes de ellos les digan que cambien y cosas como estas. Y digo, pues presente, éramos y seguimos siendo uno de ellos, ¿no? Unas cartas que, claro, a la final pasan por el efecto psicológico de la manipulación, cuando en realidad no estoy hablando de las palancas, ¿no? Sino cartas personales que se las dirige cada persona recibía 30, 40, 50 cartas firmadas por tal o tal persona, dándole mensajes, consejos, diciéndole que cambie y a veces lo más importante era de la familia, en donde les decían que cambien, les decían sus errores y bueno, esto generaba a veces hasta un quiebre emocional y ustedes saben que cuando uno toma una decisión con un quiebre emocional, no son decisiones que salen de lo profundo, sino de lo superficial. Bueno, pues esto también lo teníamos y bueno, fue quizá una de las cosas más difíciles, tratar de reenfocar este tema en cursillos. Bueno, un tiempo logramos que acercarnos mucho al método, luego ahora ha habido alguna regresión de nuevo, pero el tema es que todavía no está claro el qué, porque como no está claro el qué, entonces el cómo lo seguimos haciendo como buenamente nos parece. Y en lo que corresponde al poscursillo, pues también tuvimos que pasar, ¿no? De esto de decirle a la gente qué hacer, ¿no? O sea, de que desde la parroquia, donde el asesor es el párroco, etcétera, nos decían, bueno, te toca evangelizar en tal lugar y vete y es lo que tienes que hacer, cuando en realidad tenemos que ayudarle a que la persona sea lo que Dios quiere que sea, ¿no? Ayudarle a descubrir su propia vocación en libertad, que el objetivo no es el cursilismo, que el objetivo no es que la persona siga siendo cursista de su vida, sino que el objetivo es que la persona sea feliz con el Señor, por donde lo encuentre y por donde su vocación lo lleve, en libertad, ¿no? Que cada persona vaya descubriendo ese camino de la felicidad, respetar, lo más importante, respetar la altura de vuelo de cada uno, ¿no? Hay algunos que, bueno, pues servirán para estar
estar en el secretariado, en la escuela, en la parroquia y en todas cosas más, porque así lo pueden, y otros que quizá su forma de acción y su forma de cambiar el mundo va a empezar desde su hogar, desde su iglesia doméstica, siendo un buen padre porque de pronto puede ser lo mejor, siendo un mejor esposo porque puede ser lo mejor y desde ahí ya está construyendo el reino de Dios. Entonces, es una visión diferente lo que aprendimos, ¿no? Y siempre con la importancia de la persona. En lo que corresponde a la ultrella de igual manera, pues pasar de unas ultrellas meramente de formación con temas, PEMSUN y programas de formación a unas reuniones donde lo que importe es la importancia de la persona y lo más, y algo que lo aprendí cuando leía Historia y Memoria de los Cursillos, ¿no? Estas en las ultrellas de Plaza Mayor, que lo importante en todo esto es las reuniones de grupo, el encuentro, la posibilidad de seguirnos viendo, que la ultrella es la circunstancia que posibilita que lo mejor de cada uno llegue a los más posibles. Y para esto tiene que haber contacto personal. Si reúno a 100 personas a escuchar un tema y luego se van y no han tenido la oportunidad de dialogar, de ser amigos, de compartir, entonces estoy evitando esa posibilidad de que lo mejor de cada uno llegue a los más posibles. Estoy disminuyendo la posibilidad de que sean amigos y por ende baja la posibilidad del clima general de amistad en una ultrella y por ende baja la sensación de fiesta, baja la sensación de esta fiesta en el aire que también termina siendo la ultrella muchas veces, ¿no? Y que cuando doy un rollo desde un programa de formación, en lugar de un rollo que se entiende como esta vivencia que cada uno tiene para compartir, limito la posibilidad de identificarnos con la vida de otro sobre lo que puedo hacer mejor desde la propia vida. Teníamos reuniones de grupo mixtas, ¿no? Bueno, siguen existiendo reuniones de grupo mixtas de hasta 15 personas. Y bueno, pues cuando se entiende la importancia de la persona, cuando se entiende la libertad, uno sabe que tiene que la reunión sea de hombres o de mujeres y que la reunión sea en un grupo muy menor y sea en amistad y sea en libertad, pues me va garantizando esa libertad para ser sincero, para ser auténtico, para hablar de mí mismo. Como esto no se da, obviamente teníamos reuniones mixtas de 15 personas, eran reuniones más de estudio bíblico y estas reuniones de amigos, bueno, y estas reuniones principalmente se reunían para ver un texto bíblico, hablar de ello y plantear alguna acción grupal. Y claro, como vuelvo a repetir, y esto no es que es malo, a la final uno lee la Biblia y está bien y comparte con personas que creen lo mismo que uno. Pero para el método de cursillos pienso y siento que no es muy eficaz. Y algunos y otros, en cambio, lo fueron asumiendo, se arriesgaron, dieron el paso y pues bueno, al final siempre se les dio alternativas, sin imponer, siempre tratando de ayudarles a descubrir. Muchos grupos mixtos, por ejemplo, de 10 personas se dividieron, esposos por acá, mujeres por acá, y al final se hicieron sus reuniones hombres, mujeres, y bueno, al final les fue bastante bien porque fueron descubriendo esa posibilidad de lo libre y bonito que puede ser estar en una reunión de grupo entre amigos sin que mi esposa me esté viendo y viendo mal por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esas posibilidades solo se van descubriendo desde lo auténtico del método y es que cada cosa en el método, cada cosa en lo fundacional está por algo y fue lo que también fuimos descubriendo, ¿no? Y las reuniones, y ir descubriendo que son reuniones más que nada de amigos, donde más importa hablar de uno mismo que de los demás porque el Señor nos lo permite de esta manera y hablar lo que el Señor va haciendo en la vida de cada uno. Ir descubriendo que la reunión de grupo es la vida, es la realidad de la vida, compartida en la amistad. Una reunión de personas que son amigas porque son cristianas, porque se proponen ser más amigas para ser más cristianas y ser más cristianas para ser más amigas. La reunión de grupo que recrea el término amigo y le da un sentido y un poder de libertad y creatividad a este término de la amistad. Pasar de la escuela, de espacios de adoctrinamiento, a un grupo de dirigentes que siga creciendo, pero a la vez siga cuidando de todos los elementos que son de lo que implica los cursillos de cristiandad al servicio de todos, es todavía un desafío enorme, pero es parte de lo que al menos ya lo hemos aprendido y hemos tenido que ir descubriendo. De un secretariado, de pasar de una torre de mando a un grupo de servicio donde todos los demás nos pudiéramos ver reflejados en el servicio, es otra de las cosas que hemos ido descubriendo y tenemos que seguir tratando de contagiar y al final dar un giro, ¿no? Bueno, puedo decirles que para cerrar, al final esto fue nuestra experiencia eh, por estas cosas de la vida y que el Señor nos pone a prueba también. En Quito el secretariado volvió a dar un giro y retrocedió en el tema del descubrimiento del carisma y eligió el otro camino que, como vuelvo y repito, no es que es malo, simplemente creemos que en temas de eficacia no es lo mismo,
pero esto también nos dio una oportunidad para aprender. Y creo que a todos, y es algo que conversamos con todos los amigos que comparto en una ulreya y en una escuela, y decíamos, bueno, pero es que hubo algo que nos faltó aprender. Y lo que nos faltó aprender solo lo aprendimos cuando el secretariado dio un giro y prácticamente todos nos sacaron, ¿no? Y bueno, y lo que aprendimos es que para cuidar de nuestros amigos no necesitamos una estructura. Para cuidar de nuestros amigos no necesitábamos de una organización. Para cuidar de nuestros amigos de verdad en el cuarto día, lo que necesitábamos es amarlos de verdad, ser amigos de verdad y seguirlos y seguir caminando y haciendo el camino juntos en compañía. Y entonces cada cosa que nos ha pasado ha sido una posibilidad de ir descubriendo aquello que de pronto no lo hubiéramos descubierto si hubiéramos seguido en las estructuras. Y bueno, y hemos ido descubriendo cada cosa, pero hay que también tener esa docilidad para poder ver, en su momento tuvimos coraje, tuvimos ira, no lo comprendimos, pero permanecimos fieles. Y al final, viendo ahora hacia atrás, decimos, sí, pero gracias Dios por esta oportunidad, porque también pudimos descubrir cosas que no hubiéramos podido descubrir en su momento. Y a la final, quiero decir que sí, todo lo que aprendimos desde el inicio es bueno y siempre, y lo queremos pensar que siempre fue con la mejor de las intenciones. Eh, pero hay algo más allá, hay algo más allá y ese algo más allá hay que irlo descubriendo, porque yo creo que al final todo esto no se trata solo de método o mentalidad o finalidad, sino que creo yo que es lo más eficaz porque esto nos llevó a descubrir de verdad que Cristo vivo, normal y que Cristo vivo, normal y cercano es quizá lo que el Evangelio lo dice todo el tiempo, que el Evangelio es una nueva noticia, es una noticia fresca, como dice lo hemos dicho en la definición, ¿no? La mejor noticia de que Dios nos ama, transmitido al mejor de cada persona, y es este Cristo vivo, normal y cercano, este Cristo vivo que no está, yo digo, muy difícil es descubrirlo a este Cristo vivo, normal y cercano en superestructuras. Difícil encontrarlo en estructuras destinadas más a las cosas que a las personas. Difícil encontrarlo en reuniones donde no se dan las condiciones de amistad y libertad. Este Cristo vivo, normal y cercano que tenemos que descubrirlo en todas las personas a nuestro alrededor. Y pienso yo que lo que vamos aprendiendo y descubriendo es esto, ¿no? La normalidad, que el Cristo de cada persona sea la persona de Cristo y buscar en cada persona la persona de Cristo. Y creo que esto es quizá el sentido de todo el Evangelio, pero al final también es el sentido de todo el carisma. Encontrarnos con este Cristo amigo, encontrarnos con este Cristo que está con nosotros, con este Cristo que nos amó primero, ¿no? Y que lo único que espera de nosotros es que seamos felices, pero en la medida que vamos transitando, sin que nadie nos lo diga, o quizá por la ayuda de algún amigo que nos ayuda a descubrirlo, vamos descubriendo que no hay mejor camino para ser felices que estar en su compañía, estar en su amistad e ir haciendo este camino con otros amigos que él mismo nos lo ha permitido. De colores.